Bueno, otra vez en tu hogar, con el programa Salvemos a nuestros niños. La pregunta que algunos se puede hacer es ¿salvarlos de qué? De muchas cosas. Nosotros sabemos cuántas cosas amenazan a un niño. En la calle, en la educación, en la internet, etcétera, etcétera. Pero sabés que muchas veces tenemos que pensar en salvar a los niños de lo que ocurre en su propio hogar. Y uno de los temas que nos preocupa y lo tocamos frecuentemente en nuestro programa es el de los niños abandonados en el propio hogar. Pero hoy vamos a hablar de los niños abandonados a la buena de Dios. Y esa expresión, la buena de Dios, tiene peso. Ya vas a ver. ¿Pensaste qué querrá decir eso de la buena de Dios? No sé si se utiliza ese término, pero allá por la prehistoria, cuando yo era niño, se hablaba mucho de la buena de Dios. No sé si hoy se utiliza, pero ¿qué expresión? La buena de Dios. Lo de Dios es siempre bueno. Y cuando las cosas malas ocurren y parecería en muchas circunstancias que no hay solución, la buena mano de Dios se hace visible y opera como opera Dios en forma sobrenatural, oportuna, maravillosa. Y el caso que vamos a tratar en el programa de hoy tiene mucho que ver con esto. Tengo el gusto de estar otra vez acompañado con una pastora, hermana en Cristo, y en otras circunstancias hemos hablado del tema nutrición de los niños. Y hoy vamos a hablar de la nutrición en otro sentido, en la nutrición que es el amor, el interés, el cariño, el hacerse cargo. Pero antes te digo quién es la que está acá, es la pastora Esther. Esther Scherba. Scherba, ella dijo el apellido porque para mí es un ejercicio intelectual un poco difícil, pero bueno, ya me voy a acostumbrar. Esther, bienvenida. Gracias. Es la segunda vez que estás, es un gusto tenerte. Gracias. Y hoy vamos a tratar otro tema que realmente impacta, que es la adopción de niños o recibir niños abandonados o que los padres los dan. Y que en ese sentido, personas como Esther han tenido un rol protagónico, sustancial, como vas a ver, y que de algún modo tiene que ser como un precedente, un estímulo para que muchos la imiten. Esther, bienvenida, como dije, gracias. Pastora, hija de pastores. Mi papá partió en el año 1992, su nombre era Vladimiro Scherba, Sí. muy conocido en la zona sur, Bien. en Lanús. Bien, y vos seguiste sus pasos. Seguí sus pasos porque aprendí de él, de Claro. mi mamá y de él. ¿Tenías hermanos? Sí, tengo hermanos, sí, Sí. menores, yo soy la mayor. Sos la mayor. Mi papá quería que fuera arquitecta en realidad. ¿Ah, sí? Sí, pero yo sabía que mi destino era servir a Dios. Bueno. Ujú. En el pastorado, ¿no? Los siervos de Dios somos arquitectos. Es cierto. Edificamos, Es cierto. tal vez no casas o puentes. No sé si los arquitectos construyen puentes, pero construyen Ujú. o guían la construcción.
Y los que servimos a Dios también construimos para Dios. Construimos vidas. Construimos vidas, que es lo más importante, ¿no es cierto? Aprovecho para decir, me sale en este momento, qué importante es construir un puente, una casa que no se venga abajo. Ujú. Cuánto descuidamos construir vidas y se vienen abajo. Justamente hablando de los niños Sí. y de los padres, siempre apelamos a la función básica de los padres, Exacto. de la cual vamos a hablar ahora. Porque no podemos delegarlo en los maestros de No, escuela no, dominical no, o en lo no, que van a no. aprender. Eso empieza en el hogar. No. En el hogar. Repito algo que ya se constituye como una muletilla, porque no tengo la intención de ser original, sino de subrayar lo que ya está claro que debe ser. Hay muchas cosas que podemos hacer en la vida, que otros pueden hacer en lugar nuestro, pero ser padres es exclusivo. Es cierto. Y justamente el no cumplir esa función, por lo que sea, no siempre por negligencia o por mala intención, aunque a veces es así, sino porque hay otras prioridades y entonces ocurre que los niños pasan a otras manos. Sí. Y sobre todo manos que están guiadas no solo por malas intenciones, sino que están decididamente aplicadas a destruir la vida de los niños. Hablando de eso, me enteré en estas charlas que hemos tenido fuera de cámara y preparando el programa, de una experiencia que vos has tenido, que es muy impactante, con, llamémosle, la adopción o hacerte cargo con tu esposo de unos niños. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué no la contás a la audiencia? Bueno, corría el año 1999, con mi ex esposo éramos pastores en Quilmes. Sí. No tuvimos hijos biológicos, pero teníamos muchos hijos espirituales, eso sí. Sí, claro. Pero, y no por no poder, sino bueno, la actividad y todo eso, y quizás haciendo un tratamiento más específico hubiéramos logrado la paternidad o el procrear. Pero surgió por medio de familiares que conocían este caso de una madre que estaba dando a sus hijos, dando a sus hijos en la zona de Pilar. Debía tener unos cuantos. En total creo que tuvo 15. 15 hijos, 15 hijos. Y desde el primero fue una madre abandónica, siempre, ella, sí. El caso es que tenía estos cuatro chiquitos, ya uno más chiquito todavía de los que nosotros trajimos, ella lo había dado. Y entonces nosotros dijimos, bueno, no podemos traer, eran 4, no podemos traer a los 4. 4 chicos, sí. Claro. Ella no tenía dónde vivir, el padre... ¿Cómo se relacionan con esta mujer, para ser más explícito? La hermana de mi esposo conocía a una amiga que conocía a esta señora. Claro, una relación sí. de conocimiento. Exacto. Entonces decidimos ir a buscar uno, el más chico. Bien. Mario, se llama... Mario. Sí, nosotros lo llamamos Marcos. Y a él le gustó. Le gustó el nombre. Sí, fuimos hasta Pilar a buscarlo. Sí. Pilar, provincia de Buenos Aires, estamos en Argentina. Sí, nosotros estábamos en Quilmes, zona sur, claro. Así que era de una punta a la otra, pero sí. Fuimos hasta allá a buscarlo, vimos la condición en que estaban viviendo. Este chiquito, desde el momento que lo pusimos en el auto, comenzó a llamarnos papá y mamá. ¿Qué edad tenía? 3 años. 3 añitos. 3 años. ¿Ya los llamaba papá y mamá? Ya nos llamó papá y mamá. Fue una conexión. Qué cosa, ¿no? Fue una conexión, pero inmediata. Inmediata. Algo de Dios que hizo que ese aspecto que es a veces un inconveniente. Claro, ¿no? porque nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Claro, lógico. Si el chiquito iba a llorar, si iba a querer volver con su mamá, aunque la madre prácticamente no estaba con ellos. No, estaba ausente. Tenía la pancita de malnutrición. De mala alimentación, claro. Lo llevamos al médico, le hicimos toda clase de análisis, lo desparasitamos, toda una historia. Sí. Lo comenzamos a nutrir correctamente, que si yo hubiera
sabido todo ¿Año, lo que me aprendí. dijiste? 1999. 99, o sea, Sí. hace casi 20 años. Sí. 17 años, Sí, 18 más años. o menos, sí. Sí. Sí, porque después el resto de la historia, donde terminó esa parte de la historia hasta Sí. hoy, pasaron 15 años y 3 años, 18 Ajá, años. claro, sí. Entonces, pero sabíamos de los otros hermanitos. Había otros hermanitos que Claro. estaban en la misma condición. En ese entonces nosotros éramos pastores de una iglesia en Quilmes. Sí, Y bueno, hablamos a ciertas familias de la Sí. congregación si no querían hacerse cargo de los niños, Ajá. los otros. sí. Eran un hermanito más grande, Matías, Sí. que entre los dos se llevaban 11 meses nada más. Ah, mira. Y 2 años mayores, mellicitas, nenas Sí. mellizas. Entonces, Mario, Marcos, Matías. Matías. Y las nenas eran María Cecilia y María Isabel. Bien. Todos Martínez. Todos, sí, Ajá. Martínez, de apellido. Y todavía una hermanita más grande, Mariel, Sí. que fue a parar, pero ya no, después, con el continuar de la historia, ella siguió estando con la hermana con la que nosotros la Ah, bien. ubicamos. Con la otra familia. Nosotros ubicamos a los 3 hermanitos, a los 4 restantes, 5 en total, Sí. a los 4 restantes con familias de la iglesia, pero no pudieron adaptarse. No se adaptaron. Entonces, con problemas de conducta, el extrañar y todo eso. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de que no podíamos retornar esos niños al mismo lugar de donde los trajimos, Claro. era como que se nos partía el corazón, no Claro. podíamos. ¿Qué hacemos con esos niños? Y nosotros no teníamos ni el lugar físico en casa como Sí. para tenerlos, ni las condiciones económicas. Claro. Eran muchos. Éramos 2 y de repente éramos 6. Claro, sí, sí. Bueno, Dios nos dio la oportunidad de irnos a vivir a una casa quinta en Florencio Varela. Bien. Así que ahí disfrutamos ese tiempo. O sea porque que ahora pudimos- ya los tomaron a los 4 chicos. Claro, ahora éramos una familia de 6, Claro. una familia numerosa Sí. ya. Y lindo, digamos, el clima, la relación. Teníamos un dormitorio para las nenas, teníamos un dormitorio para los Bien. Eran varones. los hijos. Nosotros desde el primer momento que ellos, el más chiquito vino a vivir con Sí. nosotros y los otros volvieron, Sí. habrán estado un mes, algo así, no recuerdo ahora Sí. ya, pero un mes, un par de meses con las familias, Sí. al no poder adaptarse, los trajimos a vivir con Claro. nosotros. Después iniciamos los trámites con el juez para obtener la guarda de Claro, ellos. lógico. Porque como Correcto. teníamos que mandarlos a la escuela Sí, y sí, todo lo tema de las legal, vacunas, digamos, lo que correspondía. Exactamente, no Sí. queríamos tener ningún problema legal Sí. y que después resultara que los Tuvieran un problema Sí. por no haberlo hecho como correspondía. Así que el guarda nos otorgó, el juez nos otorgó la guarda. La guarda. La madre firmó, o sea, tiene que firmar la madre, obviamente. Sí. El padre ausente. No, el padre totalmente ausente. Ausente. Sí. Estos Sí. casos son muy habituales, ¿no? Sí. Aparte ella, o sea, estos 5 eran del mismo padre, Sí, pero sí, había los otros varios. eran de otros padres. Sí. Es muy común en Es zonas. muy común, lamentablemente. Sí. Ujú. Bueno, ahí comenzó nuestra tarea Mm. de De educarlos. criar a los hijos. Eh, Eran los hijos. eran nuestros hijos. Y ellos se sentían que eran ustedes los padres. Éramos papá y mamá Muy para bien, ellos. correcto. Con todo el amor que les teníamos, pero también venía la parte de educarlos, Claro, de corregirlos. disciplina, orden. Además, usted imagínese que ellos venían de estar a la buena de Dios. A la deriva. usted dijo, sí, exactamente. El más chiquito no sabía jugar, Ujú. no sabía lo que eran los juguetes. Qué cosa. Así que nosotros todo eso O sea, tuvimos que reeducar enseñar. o educar, porque ya no había ningún No, tipo no había nada que No, no era reeducar, había que era hacerlo. educar. Exacto. Educar sobre un material tosco, difícil. Tergiversado, torcido, como Sí, quieras sí, sí, llamarlo, sí, porque las buenas costumbres, la higiene,
ustedes se pueden imaginar que vinieron con habitantes en el cabello. Claro, sí, abandonados. Y parásitos, o sea, todo el tema físico, de salud, también eso tuvimos que tratarlo. Claro. Después ver en qué condición de educación estaban. Gracias a Dios habían estado, o sea, no los más chicos, porque empezaron el jardín de infantes con nosotros, pero las nenas habían hecho por lo menos el jardín de infantes, así que ya después se encontraron. Recordame las edades, en ese momento eran... En ese momento, cuando al inicio de esos 3 años que los tuvimos, 3, 4 y 6. 3, 4 y 2 chiquitas de 6. Chiquitas de 6. Los tuvieron 3 años. Los tuvimos 3 años. 3 años, perfecto. ¿Por qué de pronto se cortó? Bueno, esa familia que ya estaba establecida, funcionando alegremente, felizmente. Antes de seguir con la historia, le puedo contar, nunca tuve que comprarles ropa. ¿Por qué? Porque el Señor fue tan grande que toda la gente él proveía, claro, sí. Como eso. Pero ropa de la mejor. Su costumbre. Ropa de la mejor. Eso es algo que siempre le agradezco a Dios porque no nos abandonó. Y a pesar de que la situación económica no era pero Dios, la mejor, Dios se hace cargo. Nunca faltó un plato de comida. Esos chicos fueron alimentados correctamente, fueron sus deficiencias nutricionales fueron resueltas. Sí, así que gracias a Dios eso pudimos hacer. Ahora eso me imagino que de pronto se corta y provoca una crisis, un dolor muy grande en ustedes. Bueno, el tema es ¿y por qué ocurre eso? Sí, el tema es que la madre de los chicos, la madre biológica, si bien nosotros ya habíamos hablado con el juez de que queríamos iniciar todo el proceso de adopción definitiva, ¿no? Claro, no solamente tener la guarda, sino adoptarlos y que sean nuestros hijos legalmente. Sí. El tema es que la mamá biológica de los chicos, bueno, es como que se estabilizó con otra pareja y ya tenía una casa y decidió pedirlos. La madre los quiso de vuelta. Los tuvieron que entregar. Los tuvimos que dejar porque el juez se los dio. ¿Y supiste algo de cómo les fue a los chicos al volver, al tener que otra vez adaptarse a otra circunstancia nueva? Fue un dolor desgarrador. Claro. Desgarrador. Y ese año que ellos se fueron, en el 2002, sucedieron muchas cosas personales y con la iglesia. Claro, eso trajo una crisis consecuente. Ese año no lo quiero recordar. Claro. Seguimos en contacto con los chicos, los fuimos a ver un par de veces. Obviamente cuando nosotros íbamos a verlos todo estaba bien. Ya la madre no quería que fuéramos y cuando llamábamos por teléfono o que estaban durmiendo, que no estaban o que se fueron a visitar a la madrina, pero no era tan cierto. El caso es que los chicos, ellos